minutos de este lunes 29 de julio y para nadie, yo creo, Alejandra, es totalmente desconocida la crisis de seguridad que se vive en el país. Pero ahora queremos darle un enfoque hacia las niñeces, hacia las juventudes. ¿Cómo se puede abordar este tema de la inseguridad si hablamos de los menores de edad, niñas, niños, adolescentes? Vamos a hablar esta mañana con Sergio Mercado, él es vocero de Pacto Niñez y director ejecutivo de la Fundación Don Bosco. Bienvenido a tu conexión matinal. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Un tema importante, un tema que preocupa. Recientemente hemos visto el caso de 4 adolescentes que fueron baleados, que los mataron en Quilicura y son casos que se vienen repitiendo lastimosamente. Sí, así es. Lamentablemente las estadísticas de los últimos 10 años señalan más de 218 niños que han fallecido por arma de fuego. Pero si uno va a los datos de la Fiscalía de los últimos 2 años, 2022 y 2023, tenemos 54 niños fallecidos el 2022 y 66 el 2023. Entonces, 218 en los últimos 10 años y 120 en los últimos 2. Eso te hace pensar en la magnitud y en la escalada del problema. Claro. ¿Cómo poder abordar este problema que pareciera ser, como tú mencionas, algo sumamente preocupante para todas las familias en Chile? ¿Cómo poder abordarlo? ¿Cómo se ve una luz al final del camino para poder resolver este problema? Bueno, nosotros como Pacto Niñez hemos agrupado más de 100 fundaciones que estamos trabajando porque la vulneración de derechos, porque la protección de los niños se haga patente en nuestra sociedad. Y creo que el primer esfuerzo que hay que hacer es comprometernos y comprometer también a nuestras autoridades en un trabajo directo en función de los territorios, en función de la prevención, que es algo que siempre queda de lado. Las políticas públicas necesitan respuestas efectistas, necesitan respuestas que sean visibles y la prevención siempre es el hermano pobre que queda de lado porque en realidad es un esfuerzo de largo plazo. Y eso hoy día es fundamental. Claro, prevenir en realidad. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando vemos niñas, niños en un ambiente violento? No hablemos de las víctimas directamente, sino de haber crecido o estar viviendo en un ambiente donde hay violencia. ¿Qué repercusiones tiene en sus vidas? Eso es una muy buena pregunta. Ocurren cosas muy terribles, ¿no? Para los niños que están expuestos a esos niveles de violencia, es como estar viviendo en una zona de guerra. El estrés permanente va minando la personalidad, va cambiando la trayectoria de vida y va cambiando la forma como el ser humano se va desarrollando. Entonces, los niños que están en una posición de indefensión absoluta están expuestos no solo a vivir la carencia, ¿no? Hay un estudio que es del Observatorio de Niñez de Colunga que muestra que en los últimos años los niños que están expuestos a eventos de balacera en sus sectores ha aumentado del 35 al 43% de los niños. ¿Y eso qué nos muestra? Porque se refiere sobre todo a sectores más vulnerables, ¿no? Que si bien la inseguridad es un tema transversal, se produce con mayor frecuencia en los sectores de menores ingresos, donde están las poblaciones. Y ahí entonces se produce todo este daño y al mismo tiempo, cuando los niños van creciendo, yo he trabajado muchos años en ambientes populares y las familias, el 99% son familias de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de salir a trabajar muy temprano, de volver muy tarde. Entonces necesitan aliados, porque si no los niños después de salir de la escuela quedan completamente expuestos a los grupos de pares, a los grupos de crimen organizado que hoy día están muy presentes también en las poblaciones, que los van cooptando en base a incentivos de ingreso rápido, de drogas y de otras maneras. Y nosotros nos estamos quedando atrás. Chile se está quedando fuera de esa batalla, digamos, que es muy importante, la batalla por la infancia. Tú lo mencionabas, bueno, para aquellos que realmente terminan su escolaridad, porque hay mucha deserción escolar detrás, hay muchos problemas de salud mental también. Con respecto a eso, ¿cuáles son las cifras que se manejan con respecto a esa actividad en particular? ¿Cuántos alumnos hoy terminan su escolaridad? En 2024 se sabe que hay 670.000 jóvenes que tienen un alto nivel de ausentismo. Nosotros con los niños que trabajábamos, que son niños de alta complejidad también, hace unos años atrás, generalmente desertaban de la escuela en segundo ciclo básico, ¿sí? Entonces ya muchos tenían, al menos sabían leer, escribir, tenían los conocimientos básicos, quedaban desfasados de la escolaridad. Pero hoy día eso se está produciendo mucho antes y además de una forma mucho más masiva. Entonces eso es precisamente generar mayores probabilidades de que esos niños se involucren en grupos delictivos, se involucren en situaciones que de verdad deforman su vida. Nosotros conocemos historia. Esto no es un niño que nace queriendo delinquir. Claro. Es un niño que nace como cualquiera de nuestros hijos.
Yo creo que es el primer elemento de empatía que tenemos que reconocer. Como Pacto tenemos mucha presencia en muchos lugares y territorios, ¿no? Y ahí el niño nace con todo el anhelo, con toda la búsqueda. Nosotros conocemos casos donde niños nos han encontrado en la calle y nos han dicho, ¿sabe qué? Me están pidiendo que vaya a robar, me están pidiendo que me sume a hacer robos de vehículos y yo no quiero, Y a veces niños que llegan a nuestros proyectos, por ejemplo, de la Fundación Don Bosco, que piden ayuda, porque el grupo de la comuna donde él vive lo anda buscando. Entonces, es una realidad donde hay un momento de la vida del niño donde él debiera poder elegir y no puede. Y eso es responsabilidad de todos, no es responsabilidad del niño. Tenemos que tener empatía con esa realidad. Claro. Muchos dicen, bueno, pero no sé, pongamos una edad, a sus 14 años, ya sabe lo que está haciendo, ya es grande. Y no, estamos hablando de que todavía son menores de edad, ¿cierto? Muchas veces, como tú nos dices, lo eligen, pero otras están presionados, muchas veces presionados por la misma familia, por el mismo entorno, por los vecinos, por el grupo de amigos. ¿Qué opinas tú, Sergio, desde tu experiencia con la narcocultura también, que se da muchísimo en la música que escuchan, en las películas que ven, las personas a las que admiran? Yo creo que es algo que no se puede subestimar. Creo que la presencia de la narcocultura en nuestra sociedad, hace unos años la veíamos como lejana, como algo, no, esto pasa en otros lados. Lamentablemente fue ocurriendo acá en silencio, se fue instalando en silencio. Yo hace unos años atrás escuchaba canciones de grupos que alentaban al robo, ¿no? Y me fijaba el momento en el cual los chiquillos seguían el coro, ¿no? Y era cuando en la canción alentaban a robar para el bienestar de la familia. Entonces es una deformación de la situación y es antes de eso donde debemos llegar, es antes de eso donde debemos estar, porque efectivamente se genera una microcultura entre los pares que alientan a los otros a sumarse y muestran acceso rápido a bienes, qué sé yo, llegan con las zapatillas de moda, mientras que los chicos están sufriendo carencias, están sufriendo y viendo a sus familias trabajar. Entonces nosotros tenemos un problema estructural, un problema donde debemos estar ahí en los territorios haciendo prevención focalizada desde edad temprana. Chile tenía proyectos masivos hasta el año 2009-2010 más o menos. Después de eso dejaron de haber proyectos de intervención territorial y focalizados dirigidos a la prevención, dirigidos a la juventud específicamente. Hoy día lo que hay es otro tipo de servicios, ¿no? Y labores que hacen algunos privados. Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, que se llama Patios Don Bosco, que está hace 21 años en una población en la Florida. Y es estar con la gente día a día, cuando sufre, cuando crece, cuando vive. Ese tipo de cosas son un aliento que colabora y contribuye para que la familia pueda desarrollar su proyecto de vida. Son familias de trabajo de las que estamos hablando. Sergio, me gustaría también poder conocer en detalle estos programas que tú nos mencionas, todas las iniciativas también que ustedes han llevado a cabo como Pacto Niñez y como Fundación Don Bosco. ¿En qué consisten? ¿Cuál es el acompañamiento en particular a estas familias y con estos niños? Súper. Mira, Pacto Niñez tiene más de 100 organizaciones que somos parte. Entonces es una vasta labor en función de la infancia. Desde programas residenciales, programas ambulatorios, servicios de todo tipo para la infancia, en la escuela, en las comunidades. Y específicamente lo que hacemos nosotros como fundación tiene que ver con dos áreas fundamentalmente. El área preventiva, ¿sí? Y el área de atención especializada. En el área de atención especializada trabajamos con niños que ya tienen una vulneración de derechos declarada, que son niños de alto riesgo, que están justo en este umbral de que podría ser que su vida se transforme en una vía ligada a la droga o ligada al robo, qué sé yo, o a otras problemáticas, y nosotros tratamos de detener ese ciclo, tratamos de detener esa trayectoria. Y por otro lado, a nivel preventivo, con los patios Don Bosco, lo que nosotros hacemos es trabajar la prevención. Ahí llegamos para trabajar con los niños que después de que salen de la escuela puedan ir a un centro comunitario, estar durante la tarde, participar de talleres, participar de actividades de esparcimiento. Contribuimos y colaboramos en una alianza con la familia. Tenemos aliados relevantes que nos han ayudado ahí. Talleres, por ejemplo, de audiomúsica, que hace un taller musical. Tenemos un taller de deporte, tenemos taller de apoyo escolar. Todo complementa la labor familiar y hay un respeto con la comunidad. Eso es lo fundamental. Tratamos de estar ahí todos los días. ¿Y eso es fundamental? ¿Qué tipos de violencia son los más frecuentes o los que más afectan en Chile a los niños y adolescentes?
Partiendo, ¿cierto?, del tema de las muertes por arma de fuego, que yo creo que hoy día es demasiado evidente y demasiado fuerte. Está muriendo un niño cada 5,5 días. Entonces tenemos que sopesar eso, la magnitud es muy grande. Aparte de eso, toda vulneración de derechos, de una manera u otra, es una forma de violencia contra los niños, ¿no? Y ahí hay un espacio muy grande de trabajo. Pero si vamos a los más relevantes, yo te diría que es la deserción escolar, ¿sí? El privar al niño, porque no es el niño el que deja, es el niño que deja por ciertas razones, por ciertos elementos que están presentes en su vida, entonces lo conducen a esa decisión. Ese es otro elemento. Y después es la presencia de violencia en los territorios, donde ellos son testigos y son sujetos de un estrés permanente, porque ven la violencia, ven las balaceras, ven a los grupos de pares, ven la atención de su familia, y eso genera un estrés que va, como lo veíamos hace un ratito, como modificando sus trayectorias de vida, va cambiando de forma irreversible su personalidad. O sea, imagínate estar permanentemente en estrés, permanentemente en una situación de alerta, permanentemente no sabiendo si vaya a tener o no vaya a tener acceso a la comida y el día siguiente cómo lo vaya a hacer. Ese tipo de cosas, o la violencia intrafamiliar, que hay estudios que también muestran la presencia de la violencia intrafamiliar como un factor asociado a la muerte de niños. Entonces son muchos elementos. Yo creo que Chile tiene que tomar en serio los problemas de la niñez. Creo que lo hacemos en términos de intención, pero después en la concreción hemos tenido fallas que tenemos que reparar como sociedad. Y somos todos parte de eso. Mi mirada igual es optimista. Nos quedamos más en el diálogo, desde ir al hecho concreto. Me quedé pensando con esa situación que tú compartías, que como niños nacemos con estas ganas de querer vivir, de querer realizarnos, tenemos sueños como todos y cada uno de nosotros, pero ¿en qué momento o cuáles serían los factores psicológicos irreversibles que tú mencionabas? Porque me imagino que han tenido la posibilidad igualmente de acompañar a jóvenes que, si bien en algún momento digamos, se ligaron al crimen organizado, pero quizás les salvaron la vida y decidieron digamos, reorganizar sus decisiones e ir por el camino del bien. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes? Qué bonita pregunta. Bueno, en términos de la trayectoria vital de los niños, generalmente alrededor de los 13, 14 años es cuando los niños empiezan a vincularse con los pares, con una forma distinta a la que le daban antes. Antes la familia era el núcleo central y después empiezan a ser los pares. Entonces, en ese momento uno tiene que ya estar presente en la vida del niño. Y nosotros tenemos la posibilidad de ser de alguna forma referentes, ¿no? Referentes, un educador profesional bien preparado se transforma en la relación con el niño en un referente que le ayuda a tener una idea de la vida que no es necesariamente el camino de lo que le están diciendo los pares que están metidos en el delito. Desde ahí nosotros tenemos experiencias muy bonitas. Por ejemplo, un niño que llegó a una casa de la fundación en día de Pascua de Resurrección, cuando están los huevitos. Y él llega y nos pasa una escopeta. Y nosotros la guardamos ahí, se la quitamos, digamos. Y nos dice, y le pasamos la bolsita de huevito. Y él dice, no me los pase, escóndalo. Vuelve a ser niño cuando está protegido. Vuelve a ser niño cuando está en un contexto de seguridad. Y esas experiencias son tremendamente reparatorias para la vida. Porque él entonces empieza a entender que la vida no tiene solo un camino, tiene otros a los cuales él también puede acceder. Tenemos niños, por ejemplo, que teniendo familias con alto nivel de pobreza, por ejemplo, que van al colegio, después pasan a almorzar a una de nuestras casas, llegan con los zapatitos rotos, con la ropa con comida, y el equipo va y les compra ropa, zapatitos, y los niños siguen yendo y se empiezan a entusiasmar con ir al colegio, si son igual que cualquier niño. Si eso es lo que en términos de empatía nosotros debemos entender y donde nosotros nos tenemos que poner en ese lugar. El niño se sentía avergonzado, pero al tener su ropa, al tener las cosas, va de una manera distinta a la escuela, va de un compromiso diferente. Cuando hay gente detrás que les está diciendo, oye, dale, no, sigue, si esto está bien, si esto está bien. Y ahí es donde nos ponemos en colaboración con la familia. Eso es clave, eso es clave. Y bueno, también se habla, si hablamos de delincuencia, también se habla del tema de las puertas giratorias, que muchos niños, adolescentes empiezan a delinquir porque saben que no van a haber consecuencias tan graves, no van a ser juzgados como adultos. En Argentina, por ejemplo, el presidente Milei estaba planteando de que ya desde los 14 años en adelante ya puedan ser juzgados como adultos. ¿Qué opinas de eso? El trabajo debe empezar mucho antes. El trabajo debe empezar mucho antes. Hay una necesidad real que tiene que ver con detener el delito, ¿sí?
Pero tenemos experiencias internacionales que son muy interesantes. Por ejemplo, en México, la actual presidenta electa era antes la encargada de la Comisión de Seguridad y México tenía una de las tasas más altas de homicidios, digamos. Y ella definió una estrategia con 4 pilares. Uno de los pilares era el apoyo a los jóvenes para que no cayeran en el crimen. Prevención. Prevención. Chile también tiene una estrategia de seguridad. Uno de los pilares da cuenta de la prevención, pero cuando uno empieza a mirar la prevención, está más asociada a que existan comités de vigilancia, prevenir el delito como tal. Hay que dirigirlo con mayor claridad hacia la infancia y juventud. Yo creo que eso es clave. Entonces yo creo que uno no puede esperar que un joven que ha cometido delitos no tenga una sanción. Debe existir, lamentablemente. Debe haber algo. Pero si luchamos antes, si llegamos antes, efectivamente eso no debiera ocurrir. En nuestro país debiéramos poder ser capaces de revertir esa realidad. Sergio, queremos agradecerte tu tiempo y tus ganas de querer estar aquí con nosotras conversando acerca de esta temática que es sumamente importante. Y si usted quiere conectar verdaderamente con la misión de Pacto Niñez y de Fundación Don Bosco, lo puede hacer también a través de las redes sociales, ¿no? Así es. fundaciondonbosco.cl, pactoniñez.cl. Y vamos a revisarla precisamente, la está viendo en su pantalla, estamos viendo la cuenta de Instagram también para que conozcan más acerca de todo lo que vienen realizando las campañas. Cuéntanos qué podemos encontrar, por ejemplo, ahora que estamos viéndola. Nosotros estamos trabajando siempre con el tema de la prevención a nivel de los patios. Ahí tenemos imágenes del patio Don Bosco que está en la Florida. Y de manera permanente tenemos que estar también recaudando recursos para poder llegar de mejor manera a las familias. Así que ahí en la página pueden encontrar todo lo necesario para sumarse como voluntarios o para ayudarnos con alguna donación o hacerse socios, de toda manera. Ya lo sabe, entonces, a través de las redes, conecte con estas tremendas personas que están tratando de cambiar el futuro de nuestro país. Pacto Niñez también usted lo puede encontrar directamente, coordinan acciones colaborativas de incidencia política. Y vemos también a Sergio, ¿cierto?, con una declaración que suena bastante impactante. Estamos fallando con la niñez. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Bien, estos temas los tocamos acá por la importancia que tienen, así que Sergio, así que nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad seguramente con este y otros temas. Gracias a toda la gente también por permitirnos ingresar a sus casitas. Hacemos una pausa, pero es breve. Tenemos mucho más aquí en Tu Conexión Matinal.